Capítulo 12 de la serie Calabozos y Golems. Hablemos ahora de cómo hacer botellas low poly en Blender. Te dejo el link de la serie para que no te pierdas ninguno de los capítulos. Preparemos el espacio de trabajo. Cambiando algunos parámetros, hagamos que la malla luzca mucho mejor. Desplazando algunas ventanas, añadamos un par de vistas ortogonales. Pulsemos N para sacar el menú lateral, seleccionemos el cubo y cambiemos sus dimensiones. Pulsemos punto del teclado numérico para focalizar el objeto. Vista superior. Tab para entrar en modo de edición. Modo de selección de caras, pulsemos I e incrustemos caras alrededor de 1.5 unidades de la cuadrícula. Activemos los rayos X para visualizar mejor la cuadrícula. Vista frontal, punto para focalizar. E para extruir y extruyamos 2 unidades de la cuadrícula. Pulsemos E, luego botón derecho del ratón para insertar una extrusión. Pulsemos S y escalemos una unidad de la cuadrícula. Pulsemos E para extruir 2 unidades de la cuadrícula. Cambiemos a vista superior. Pulsemos I para incrustar caras alrededor de 1.1 unidades de la cuadrícula. Vista frontal. Pulsemos E, luego Z y extruyamos para abajo sobre el eje Z. Shift más D y dupliquemos la cara seleccionada, botón derecho para aceptar. Pulsemos E y extruyamos alrededor de la última arista. Pulsemos E y extruyamos 3 unidades de la cuadrícula. S para escalar. Agreguemos 3 cortes en bucle. Sígueme. Cambiemos a vista inferior con control más 7 del teclado numérico. Rayos X fuera. Seleccionemos la cara, cambiemos a modo de selección de caras y pulsemos I para incrustar caras. Agreguemos un poco de color. Sígueme. Hemos conseguido la forma más básica de una botella. Ahora agreguemos más polígonos a la malla para darle un aspecto diferente. Añadamos el modificador Subdividir superficies. Cambiemos los niveles en el visor. Entre más alto el nivel, mayor detalle tendrá la botella. Regresemos a modo de edición. Seleccionando algunas aristas podemos hacer diferentes formas y tamaños de la botella. Que te diviertas. Podemos suavizar la malla para darle un mejor acabado.
Veamos cómo luce nuestro escenario de la serie. Nos vemos en la próxima.